Don Ignacio Escolar es hoy conocido por ser uno de los principales directores y editores de medios de comunicación en España, el diario.es. Pero su fama saltó al sector mediático en el año 2003 como experto en redes sociales desde el blog escolar.net. Pues yo creo que escolar.net fue lo que me cambió la carrera profesional completamente. Yo trabajaba en esos años en Telecinco haciendo una sección de internet y colaboraba también con distintas publicaciones, pues muy interesante, con Geo, para hablar de temas de internet fundamentalmente. Era un especialista en temas de tecnología e internet. Y como especialista en tecnología e internet vi el fenómeno blog muy al principio. Me acerqué mucho a eso con curiosidad porque veía que era un formato súper poderoso y me daba la impresión de que se estaba usando de una manera muy rara, ¿no? Porque todo el mundo hacía blogs para hablar de los blogs. Me parecía un poco marciano, es como publicar revistas para hablar de las revistas. Esto no tiene ningún sentido. Así que primero en el año 99 hice un blog colectivo que se llamaba Spanish Pop, de música independiente, porque también me dediqué a una época anterior a la música. Y después, con el conocimiento de lo que ya estaba haciendo ahí, pues en el 2003 monté escolar.net. Lo hice en una baja laboral. Estaba convaleciente porque me había roto el hombro haciendo deporte y estuve bastante tiempo de baja. Y aproveché ese rato, un rato libre, para montar mi propio blog, escolar.net, donde primero hablaba de temas de tecnología, luego empecé a hablar de temas que rondaban la tecnología y la política, y luego acabé hablando solo de política. ¿Y de medios? Y de medios también, sí. Y lo que me pasó fue que a raíz de ese blog, donde pues, yo tenía entonces 20 y pocos años, 28 años, 27 años, una cosa así, me empezaron a llamar en otros medios para hablar de lo que hablaba en el blog. Primero me llamó Concha García Campoy para su tertulia, después me llamaron para la SER, después empezaron a llamarme para más sitios y empecé a generar un poco una carrera distinta a la mía como periodista, como analista de política y pues lo típico, imagino, de vamos a buscar un joven para que hable de estas cosas, ¿no? Que hacen los directores a veces. Y a raíz de ahí mi carrera periodística cambió. Estamos de enhorabuena porque ha salido un nuevo periódico, El Público. ¡Ay, a ver qué bonito, déjamelo ver! Quiere un montón de cosas, sí. En el año 2007 nace el periódico Público, editado por la empresa Mediapubli de los señores Jaume Roures y Tacho Benet, y su primer director es el señor Ignacio Escolar. Bueno, porque creímos, y además creo que no fue tan mal, fue bien, que todavía había espacio para un periódico popular y progresista, nacional, popular y progresista, porque ese espacio no estaba cubierto. Eso es lo que creímos. Y creímos siempre que la baza de sacar un periódico en papel hace que sea más fácil la penetración de tu marca. Sí. Es exactamente lo mismo que pasó con La Sexta. De empezar en analógico. La marca es mucho más sencilla a través de analógico. Luego cuando viene la TDT ya tienes la marca posicionada. Pues lo mismo nos pareció. Un diari ara per què? Si vostè ja té una televisió, tenen tot un seguit d'activitats en tots els sectors. Per què un diari? Per parlar dels seus negocis. Això ho fan molt els grups mediàtics, Això ho fan molt o sigui, les pàgines de comunicació d'aquest diari estaran plens de notícies de Mediapro? Nosotros no vivíamos ni entonces ni ahora obsesionados con prisa, ni hacer la competencia. Creíamos que ese espacio existía y fuimos a por él. Como director, el señor Escolar apostó por portadas muy atrevidas que recordaban al estilo del señor Anson en ABC o La Razón o al estilo de la prensa británica. Lo que más me inspiró eran sobre todo las portadas de Liberación en Francia, que son portadas muy parecidas, monográficas, con algo de carga editorial, y sobre todo las portadas de Perfil y de Página 12 en Argentina. Las portadas de La Nata, cuando La Nata era mucho más interesante de lo que antes del cambio. Sí. Yo creo que ese tipo de portada fue también una necesidad de mercado. Nosotros éramos un periódico joven y muy rápidamente queríamos colocarnos en el mercado. Y era una manera de marcar muy rápidamente posición editorial, línea editorial, algo que todos los periódicos de una manera o de otra hacen, aprovechando esa apuesta editorial por la portada. En su primera etapa, el diario Público tenía dos portadas, una delantera de política y una trasera de deportes. ¿La idea de que fuera una portada doble? De deportes. Sí, por un lado deportes, por otro lado. Sí, esto fue. No se ha vuelto a intentar. No se ha vuelto a intentar, también porque ya las portadas no venden en los kioscos, lamentablemente. Pero sí, era una idea de intentar buscar que en los kioscos tuviésemos una presencia doble, con la portada de deportes también, no lo logramos. ¿Tú dirigías las dos secciones, la de política y la de deportes? Dirigía todo, aunque es verdad que de deportes sé muy poco. Entre los periodistas de la sección de deportes de Público estaba don José Miguélez, a quien el presidente del Atlético de Madrid reprocharía que colaborara a la vez en Público y en la cadena COPE.
Digo porque me acuerdo que una vez que Enrique Cerezo dijo una vez yo creo que fue en la COP, diciendo: ¿quién se fiaría de un periódico donde tiene colaboradores que están por la mañana trabajando para el Partido Comunista y por la noche para la Iglesia? Aunque no quieran algunos fundamentalistas de este país. Ya empezamos, ¿eh? Que no se puede trabajar en el Partido Comunista por la mañana y en la Iglesia por la noche. Desde luego tú no eres. Pero yo no conozco a nadie que trabaje en el Partido Comunista. Pues sí, pues me imagino que será un amigo tuyo, que el otro día creo que di un recital de lo que yo no tenía que hacer o lo que yo tenía que hacer en tu emisora. Lo de Miguel... se refiere usted a Migueles. Exactamente. A ver, yo le digo ahora... Se decía por Migueles. Era un poco injusto por el pobre Miguel. Y nunca fuimos al Partido Comunista. La Iglesia sí, la COP es la Iglesia, eso no hay duda. El señor Luis Fernández, presidente de Radio Televisión Española a propuesta del señor Zapatero, fue señalado como alguien que había tanteado a periodistas para ser director de Público. Nació una comida con Luis Fernández. En un momento determinado me dice: ¿a ti te interesaría dirigir el periódico que va a salir? Y digo: ¿cuál? ¿Uno que se va a llamar Público? Y dice: sí. Y digo: mira, Luis, yo a estas alturas de mi vida profesional yo no respondo a esas preguntas, si me interesaría o no. Yo estudio una propuesta, analizo el proyecto empresarial y las condiciones laborales y profesionales y contesto. Carlos Canicero dijo que a él le había tanteado para dirigir Público Luis Fernández. Sí, eso fue una polémica. Luis Fernández para... No, yo no le con Luis Fernández para lanzar el periódico. A mí me contactó directamente los dueños del periódico. Robes y Bennett. Robles y Tacho Bennett, sí. Y luego también una persona muy importante en el lanzamiento de aquel periódico, que es el consultor Tony Cases, que fue el que hizo gran parte del diseño editorial y que fue también una de las personas con las que hablé, pues, además hablé con ellos tres, fundamentalmente. Yo estaba entonces de director adjunto de La Voz de Almería y ellos estaban buscando sobre plano una cosa un poco difícil, porque buscaban un director de menos de 30 años o de 30 años, un director joven, que tuviese experiencia en papel, que tuviese experiencia en internet y que tuviese una voz propia en las tertulias, y no había tantos. Yo estaba en aquella época ya en el Hoy por Hoy con Francino en esos años, de tertuliano. Estaba también dirigiendo un periódico regional, pero bastante grande, porque La Voz de Almería en esos años era una redacción, es el periódico más leído y más vendido en Almería, y en aquella época además era una redacción multimedia que tenía una sección tenía local de televisión, tenía un equipo de televisión, tenía también, y sigue teniendo, cadenas en Almería, y tenía la redacción en papel, lo cual era una redacción multimedia bastante ambiciosa. Y además yo tenía también experiencia en internet, no solo por el blog, que es lo más conocido, sino sobre todo por los años en los que estuve en Telecinco, primero como especialista hablando de temas de internet y luego coordinando la web de Informativos Telecinco. Y un poco así sobre plano, buscando una persona de mi perfil, pues fui pasando entrevistas con ellos y me acabaron contactando. Bueno, porque nosotros, aparte del papel, teníamos claro que el digital debía jugar un rol muy importante en un periódico nuevo y tal y cual, e Ignacio tenía alguna experiencia en eso. Sé que esta pregunta es más empresarial que periodística, pero por estar más cerca, una cosa que ha contado el señor Jaume Roures es que poco antes de que saliera el periódico, lo digo porque el señor Moraleda estaba en la presentación, dice que según el señor Moraleda le dijo muy poco antes de que saliera: no nos conviene ahora sacar un regalo a sus amigos. Y fue una creación contra prisa. Zapatero empieza a hacer gestos de amistad con el mundo, crean Público y le dan a Roures. Roures es una creación de Zapatero. Creo que esto fue después de una reunión con Fernando Moraleda, que era el secretario de Estado de Comunicación, que me dijo que no podía salir Público por el tema del país y todas esas tonterías. Y yo dije, esto era en junio. Me dije, pues en septiembre salimos y bueno, pues tomaremos las medidas pertinentes. Y las medidas pertinentes fue que todos los que estaban embarcados en el proyecto, más allá de nosotros, más allá de gente de Globo, o sea, quiero decir que no tal, se bajaron al día siguiente. ¿Le ofreció a Globo Media participar en el periódico impreso Público? Sí. Eso fue un poco el comienzo de la crisis interna que acabó provocando la demolición del grupo, un poco fue el Público. Ese fue un momento de gran tensión. Los socios de Globo Media en un momento determinado estaban
siempre habían dicho que sí y estábamos trabajando juntos para sacar el periódico. En un momento determinado dijeron que no, que ellos estaban en contra, que no querían que se sacase, que esto estuviese dentro de MediaPro y que por tanto no podíamos sacarlo dentro de Imagina o MediaPro. Y fue sencillamente porque se lo pidió Zapatero, o sea, no fue por nada más. Zapatero, yo creo que cuando vio que se decía que si era un periódico afín o alguna cosa así, pues debió recibir alguna presión por parte del país o que fuese, diciéndole pues que eso tenía que pararlo. En medio, Roures tenía la ilusión personal de hacer un periódico de izquierdas en Madrid, y a nosotros nos parecía una barbaridad, que era una ridiculez hacer un periódico de papel en un momento en el que no tenía sentido, que no hacía falta, que nos complicaba la vida, que ya teníamos bastantes líos económicos y que meterse en un negocio ruinoso que no tuviera más necesidad. Entonces eso creó una crisis interna que fue derivando en todo tipo de problemas y que fue el causante primero del distanciamiento. Entre los que era el núcleo de Imagina. ¿Hubo realmente el gobierno fomentó una estampida de posibles socios en la parte inicial del periódico? Ahí lo que pasó realmente, y lo que cuenta Roures en ese tema es lo que es cierto, el gobierno de Zapatero no estaba a favor de lanzar el diario público. De hecho, yo recuerdo que Moraleda se enteró por mí que el periódico salía como 3 semanas antes de que saliéramos, cuando yo llevaba 3 meses contratando gente en Madrid y tenía ya una redacción en marcha y teníamos ya contratadas todas las rotativas. Coincidimos en una entrega de premios y Moraleda le preguntó: ¿qué haces en Madrid? Y dije: no lo sabes. ¿Cómo que no? Estoy dirigiendo un periódico que se llama Público, que va a salir. Ah, pero eso al final sale. O sea, él no era consciente, ¿no? Y es cierto. O sea, en esa parte es verdad que cuando nace el periódico, pues el gobierno no lo veía bien, porque en aquella época además Zapatero tenía mucho miedo de la guerra con Prisa. Y Rubalcaba le dijo: ni se te ocurra apoyar este nuevo proyecto, porque como lo hagas, en Prisa nos van a culpar de absolutamente todo. Y a mí me consta que fue así. Es decir, que Moraleda se enteró de que el periódico salía semanas antes. ¿Cuánta gente ha salido a decir? A mí ha venido a ver un secretario de Estado de Comunicación y me ha dicho: no hagas esto. Nadie, ¿no? Pero ¿por qué no lo recogen? Porque entonces la historia oficial, impulsada por el país, pero que le va bien a todo el mundo, el Zapatero, le dieron la Sexta, el Diario Público, todos los que estaban embarcados en el proyecto, además de Tacho y yo, que se fueron los días siguientes. Yo creo que el gobierno de Zapatero después, cuando vio que ya existía, pues tampoco nos veía como un enemigo a batir, pero desde luego ellos, en plan fundamentalmente de Rubalcaba, y convencido de a Zapatero, es no, hay que pactar con Prisa y no nos interesa llevarlo. Tengo entendido que esta portada fue una de las primeras demandas que usted tuvo que soportar. No sé exactamente en qué derivó aquello, aunque... Aquello quedó en nada, yo creo que quedó todo archivado. Pero era que era la primera vez, luego ya vendría la gran redada, que se ponía en portada el tema de las GAE. Sí, esto fue bastante polémico en su momento. Creo que la información era de Ana Tudela. Y fue una investigación sobre cómo funcionaba por dentro las GAE, que yo sigo defendiendo, en el sentido de que es verdad que eso acabó judicialmente todo archivado. Yo sí que creo que había una cantidad de irregularidades con algo que era dinero de todos los músicos, que no estaba bien gestionado. Es decir, nosotros ahí no estábamos acusando a nadie de ilegalidades, pero sí que decíamos que había funcionamientos bastante, desde el punto de vista de la ética, bastante poco presentables. ¿Sabe que el día que sale la sentencia del 11M, el único periódico que pone a los condenados por asesinato en portada es el suyo? O sea, todos los demás pusieron en portada o al juez Bermúdez o lo de asiento vacío que puso El Mundo. Y el único que puso a los condenados en portada es el día siguiente de la sentencia del 11M, que creo que es el 1 de noviembre, ¿puede ser? Sí, noviembre de 2007, sí, esta portada es mía. Yo creo que era lo suyo, ¿no? Pero eso no recuerdo cómo fue aquella decisión. Pues eran los únicos, eran los condenados y nadie pues interesante sacar a los condenados. Bueno, porque todo se politizó tanto con toda la teoría de la conspiración que al final lo que hicieron fue poner el foco sobre el juez o sobre el PSOE, una cosa, en fin, en aquellos años creo que fue bastante lamentable desde el punto de vista del ejercicio periodístico cómo se dio alas a una historia que no tenía ni pies ni cabeza. Algunas portadas del señor Escolar le granjearon amigos mediáticos que ha conservado con el paso de los años. Pues hoy un periódico, bueno, llamarle periódico quizás sea excesivo, en fin, un papel que si fuera gratuito tendrían que pagarnos para cogerlo, porque es que no puede ser más malo. O sea, vamos a ver, queridos escolares, preescolares y sin escolarizar. Cuando hace referencia a usted, no, desde entonces me odias. Mucho cariño. Sí, no me tiene gran aprecio.
Pero sí, esta portada fue de las... Esta portada la recuerdo perfectamente, sí. No fue la primera condena que tuvo por esos mismos temas. Después tuvo otra con Gallardón, bastante... Sí, y con Zarzalejos también tuvo otras. Pero que es verdad que me recuerda, no sé si le parece ofensiva la comparación, pero me recuerda el estilo que tenía Ansón contra Cebrián, que también era muy de poner en portada este tipo de digamos... Leo que el preescolar, o sea, ese chico que está siempre en la televisión, igual que su padre, o sea, no hay como ser comunista para que el PP te dé dinero y te lleve a las televisiones. Yo creo que en aquella época fuimos de los primeros que decidimos hacer algo que en aquella época no hacía casi nadie, que era hablar de medios. Pero es que es verdad que en aquel momento yo creo que era muy difícil analizar lo que pasaba en la política española sin hablar de los medios de comunicación. O sea, era imposible contar todo el debate nacional entre el 2004 y el 2008, que es la época, yo llevo desde el 2007 y 2009, pero esos años me tocan a mí, sin contar, por ejemplo, toda la apuesta que hace el Partido Popular con la teoría de la conspiración. Sí, el mundo, y cómo además aquello se convierte en un negocio industrial. Es decir, creo que Los Santos fue condenado precisamente por las acusaciones que hacía contra Zarzalejos cuando era director del ABC, porque el ABC no se quería sumar a toda esta teoría de la conspiración de que el 11M le había montado Rubalcaba a medias con el Reino de Marruecos. Y claro, contar toda esa historia desde el punto de vista político era imposible sin contarlo desde el punto de vista mediático. Pero sí, una de las novedades que hizo no era tanto estas guerras entre Alsón y Cebrián, que tienen otros ingredientes, sino que una de las cosas que sí que hicimos nosotros era romper con esta idea de que no se podía hablar de los medios de comunicación. Tú eres un pobre mentiroso. Un pobre mentiroso. Y no voy a los tribunales porque no quiero perder el tiempo con un mindundi que lo que tienes que hacer un bachillerato. Compensa. Y afeítate, chico, afeítate, que hay días que parece que no te has duchado. Otro enemigo mediático del señor Escolar fue el director de Periodista Digital, don Alfonso Rojo, que llegó a situar en su portada una información que decía que durante una manifestación en una huelga general, el señor Escolar animaba a ir a la manifestación mientras se encontraba en el Parque del Retiro. Ay, sí, esto fue terrible. Esto fue, yo estaba con la que entonces era mi mujer y mi hijo pequeño, ahora tiene 15 años el niño, en una manifestación. El niño era no sé, tenía 2 años, año 2009, pues no tenía ni un año. Y estábamos en una manifestación que hubo, creo recordar, una huelga general. Entonces, claro, como íbamos con un bebé en un carro, estuvimos primero por la manifestación en el Paseo del Prado. Yo tuiteé diciendo hay mucha gente y tal, y luego de ahí nos fuimos a los columpios del Retiro en la puerta de Alcalá. Cualquiera que conozca Madrid sabe que entre una cosa y otra hay 3 minutos andando, 4 minutos andando. Obviamente yo no me quedé toda la manifestación, sino que me fui al Retiro. Cuando estaba en el Retiro, alguien me hizo una foto diciendo, mira, este está tuiteando desde la manifestación, pero está en el Retiro. No sabes que había tuiteado antes. Es un poco el estilo Alvisi antes de tiempo, ¿no? Sí, era un poco lo mismo, y sobre todo que sacaron una foto de mi hijo, que era un menor de edad, que no tenía, no sé, en fin, pobrecito mío, sigue siendo inocente, pero entonces lo era más, y que le sacaron en la portada de Periodista Digital, pues no sé por qué va a haber informativo. Aparte que la acusación en sí era completamente falsa, porque había un montón de gente que me había visto en esa manifestación. Sí, hubiera tenido lógico si digamos, está en otra provincia, está en otra provincia, estoy en la playa, pero es que estaba a 5 minutos andando. Probablemente tuiteé cuando salí, porque normalmente lo que pasa en las manifestaciones es que hay poca cobertura, sobre todo de datos. Entonces, el tuit de hay mucha gente en la manifestación lo pondría cuando ya no estaba físicamente en la manifestación, pero ya estaba ahí hace 5 minutos. O sea que no era una cosa bastante alucinante. Hay una maldad que me decía un compañero vuestro, aunque fue mucho después, que es que luego usted se pudo vengar cuando publicó esto, que no creo que a los de Periodista Digital les hiciera mucha gracia. Sí, me acuerdo de esta historia, sí. Pero esto tampoco fue una cosa, o sea, la publicamos en el diario, pero no fue ni mucho menos una investigación mía. Es que un especialista nuestro, creo que es en temas de tecnología, encontró que estaban generados con una web de... Que nuestros colaboradores no existían, eran falsos. Con lo cual, imagino, no sé si usted tiene relación con Alfonso Rojo, pero entiendo no, que... ninguna, no sé que no soy santo de su devoción. Querido Risto Mejide, nos acusan desde un medio en el que la mayor parte de sus reporteros son fotos aleatorias de gente de Google. En las elecciones del año 2008, el señor Rajoy pierde ante el señor Zapatero y comienza a haber un debate sobre si va a dejar o no el cargo. Al día siguiente de las elecciones, el señor Rajoy está desaparecido y el señor Acebes, que entonces es su secretario general, no confirma si se va a ir o no. Su despacho. Mariano Rajoy les ha comunicado algo de su intención, toda vez que parece que ayer la salida al balcón parecía una interpretación, su adiós final. Las preguntas que tengan que hacerle a Rajoy
van a tener mañana la oportunidad de hacérsela. ¿Cree usted que Rajoy va a seguir estos 4 años al frente de la oposición y será el candidato en 2012? Mañana tendrán oportunidad de preguntarle. El Diario Público publica en portada como un hecho confirmado que el señor Rajoy va a dimitir como presidente del Partido Popular. Es una información del periodista don Ernesto de Kaiser, que acaba de ser nombrado editor ejecutivo de Público. Usted ya dijo que la portada que más le daba rabia haber publicado es la que tuvo que ver con el Rajoy decide irse. Es falsa. Entonces, aquí sabe usted que aquí la que se publicó entonces es que tenía que ver con que en el organigrama de Público aparecían 2 figuras, porque estaba el director, o sea, aparecía un director general, que no sé si tenía vinculación editorial o era un cargo aparte, y luego aparece de repente el cargo de editor ejecutivo, con lo cual se establece una... Y luego al poco tiempo de esta portada sale primero el señor Garea y luego es editor ejecutivo. Sí. Entonces, No, pero él fue editor ejecutivo desde antes de la portada. Te cuento la historia cómo fue. Cuando lanzan Público, los dueños querían a un director joven, de 30 años, que era yo, y a un senior como consejero delegado, es decir, alguien que no estuviese en el periódico del día a día, pero que me ayudase a mí con algunas cosas, haciéndome de contrapeso, que tuviese una figura senior con la que trabajar. No como director, en otro papel distinto, pero sí como alguien, un adulto en el equipo directivo para que me ayudara a mí con algunos enfoques. Esa persona iba a ser Quim Regàs, que no sé si lo ubicas, es un periodista que falleció de cáncer precisamente poco antes de lanzar Público. De hecho, la sala de reuniones de Público se llamaba la sala de reuniones Quim Regàs, en honor a Quim, que fue una de las personas, junto con Toni Cases, que más trabajó en el diseño editorial de cómo iba a ser Público. Entonces ese puesto quedó vacante. Y tiempo después, Roures decidió fichar a Ernesto de Kaiser como ese puesto, que era un jefe del director en cierto sentido, pero en la ley española no hay un jefe del director. Con lo cual lo que tuvimos fue unos enfrentamientos dentro de la redacción bastante notables y fue muy conflictiva la relación. Pero tú vives en el Galicia, en el país de la maravilla. Lo vivirás tú, no lo sé yo. No, en todo caso, pero no me calté. ¿Cómo ha dado la que podía dar? No dio ninguna. Duró muy poco tiempo en el equipo de Público. ¿La marcha de Garea estuvo vinculada con esa...? Sí, claro que lo estuvo, sí. Duró muy poco tiempo dentro del equipo. Tuvo choques no solo conmigo, sino con prácticamente todo el staff. Creo que Ernesto es un buen periodista, pero no es la mejor persona organizando equipos. Y no entró bien con toda la estructura que ya estaba montada y acabamos teniendo muchos conflictos. Y creo que acabó saliendo... No sé si fueron 4 meses, 5 meses después del tiempo de llegar, o sea, duró muy poco tiempo. Y en medio lo que pasó fue esta portada. Esta portada era una información suya. Tanto Maraña como yo, Jesús era entonces mi subdirector, teníamos información distinta, nos decían nuestras fuentes, no es seguro, cuidado, puede que se vaya, puede que no. Por poner el contexto, esto es después de las elecciones de 2008 cuando pierde. Que no ha comparecido todavía, y estamos en ese lunes de espera. Estamos en ese lunes de espera de que no sabemos si se va, si no se va. Y entonces... Ernesto Kaiser insistió mucho en que su información era buena, que era FETEN, y hubo un momento en el cual Jesús y yo dijimos, bueno, pues si estás seguro de ello, vamos adelante. Y yo recuerdo insistir en que tenía que firmar en portada. Ernesto, ¿tú lo tienes claro? Firmamos en portada con tu nombre, vamos a ir en portada. Y claramente fue un error, porque... Esa misma noche compareció Rajoy. O sea... Me presento porque creo que es lo mejor para el Partido Popular y sobre todo porque creo que en estos momentos es lo mejor para España, eso es lo que yo creo, porque la candidatura que yo encabezaba ha mejorado sus resultados, porque tengo un proyecto político. ¿En algún momento ha tenido alguna duda de tomar esta decisión? Cada uno interpreta como quiere, pero lo más fácil es preguntarme a mí, nadie me preguntó. ¿Usted ha dudado en algún momento en dejar la presidencia del partido? Bueno, usted insiste en la pregunta y yo tengo que insistir en la respuesta, claro, no hay otra alternativa. La portada no se me hizo muy mal. A las pocas horas ya Rajoy había decidido quedarse. Y hasta se quedó, de hecho, 10 años más. ¿Tuvo algo que ver esto con la marcha de Valentín o eso fue...? No, eso era ajeno a todo esto. Juan Pedro estuvo como director general y luego acabó saliendo porque a él lo que le gustaba era ser periodista. El puesto de director general en Público, a diferencia de Ernesto, que sí intervenía. Y sí que era más gerencial. Era gerencial, sí. Tengo que preguntar por algo muy ingrato de preguntar, que es la salida. Y aquí sí. me permito contar las 2 versiones que a mí me han llegado. Una versión es que la que publicó el señor Pablo Sebastián, no sé en base a qué, donde decía que era porque había publicado informaciones que habían molestado al gobierno. Citaba el nombre de Fernando de la Vega. Roures me dijo que era simplemente porque, él me dijo así, porque Félix Monteira se quedó libre. El 5 de enero del año 2009, el periodista don Félix Monteira
anuncia que ha roto con el grupo Prisa y con el diario El País y que busca trabajo. El 13 de enero de 2009, don Jaume Roures destituye al señor Escolar como director de público y lo reemplaza por el señor Monteira. Ignacio tenía alguna experiencia en eso. Félix era una de mis primeras alternativas, pero precisamente en aquel momento fue cuando El País lanzó la edición gallega y él estaba muy involucrado y no quiso, digamos, el tema no es que viniera después, el tema es que tenía que haber venido antes. Él decía que sí, es porque pues es que probablemente sea lo segundo. A ver, Félix Monteira fue candidato a dirigir público antes que yo. A mí me consta que antes de que me ofrecieran a mí la dirección, una de las personas a las que sondeó Roures, antes de decir, bueno, pues apostamos por un joven, fue Félix Monteira, que entonces era director adjunto del País. Entonces, tras la salida de Kaiser, ese puesto de senior del periódico se quedó libre. Entonces le ofrecieron a Félix Monteira ser consejero delegado y que yo me quedara como director. Y Félix, que entonces Félix y yo no nos conocíamos, luego nos hemos conocido y creo que nos hemos hecho amigos, o sea, tenemos muy buena relación. Pero en aquel momento Félix, cuando le dicen esto de tú eres consejero delegado, él respondió, oye, yo soy periodista, yo no puedo ser consejero delegado, a mí me podéis nombrar redactor jefe, subdirector o director, pero no consejero delegado. Entonces intentan, a mí me ofrecen, bueno, pues que él sea el director y tú te hacemos director de internet, o que tú seas su segundo. Y entonces soy yo el que decide irse. Y sobre todo lo hago porque la experiencia que tengo antes con el Kaiser fue mala, en lo personal. Esa portada que me has citado es un ejemplo. Para mí creo que un director tiene que asumir toda la responsabilidad y si se equivoca que sea con sus errores. Entonces no quería volver a una situación en la que un equipo que había formado yo, llega otro jefe nuevo, para mí iba a ser incómodo. Y luego me pasó una cosa muy curiosa, que es que después conocí a Félix, que no nos conocíamos hasta el día en que a mí me estaban comunicando mi despido, y nos llevamos muy bien, y probablemente si me hubiese quedado me hubiese entendido con él, que es algo que entonces no sabía. Pero tampoco me arrepiento de haberme ido. Yo pienso que hago una lectura que quizás es malvada, porque este es el día en el que se anuncia la marcha de ti, la llegada de Monteira, el día 14. Esa es la primera portada que publica Monteira, que no parece que luego los hechos estuvieran muy a favor de ella, si piensa lo que fue el año 2010, sí. Y claro, es una lectura mía, no la creo que la comparta él, pero se podría considerar una portada gubernamental, pues está diciendo lo que en ese momento decía el gobierno, y podría pensar, a lo mejor alguien quería un público más gubernamental. No lo sé, no lo creo, la verdad. O sea, yo creo que Félix es un buen periodista y que él lo haría. Es verdad que las portadas, las hemerotecas, y tú eres especialista en ellos, envejecen siempre muy mal, ¿no? Y es mucho más fácil hacer las cosas cuando conoces el futuro, ¿sabes? pero no creo que fuese eso. De verdad creo que lo que ocurrió fue tan sencillo como eso. Yo creo que Robles pensaba que el periódico necesitaba, no sé, algo que yo no le podía dar. Es verdad que él hizo una apuesta por mí muy arriesgada. Yo era muy joven, tenía muy poca experiencia y mi primer año como director fue casi con la L de prácticas detrás, porque un poco cuando ya empezaba a entender los mecanismos, y creo que luego lo demostré en el diario, fue cuando me despiden. Pero creo que él lo que pensó fue que necesitaba un veterano y que primero lo intentó con Kaiser y no funcionó porque no se entendió no solo conmigo, sino con gran parte del equipo. De una manera brutal y descarada. Pero ¿y tú qué eres? ¿Periodista o qué? Perdóname, yo sí soy periodista, lo que no he sabido nunca es que eres tú. Ya que empiezas a faltar, he de decirte que yo tampoco. Porque yo procuro, por lo menos, no insultar a un compañero. Siendo como es de verdad un buen periodista y que hace buenos temas, creo que chocamos mucho y también era una etapa en la que supongo que tanto mi actitud como la suya no era la ideal. Pero en el caso de Félix, probablemente si yo hubiese aceptado quedarme hubiese entendido con él y no hubiésemos estado tan alejados. De hecho, después Félix me trató bien, en el sentido de que yo abandoné la dirección del periódico como colaborador, estuve como columnista, primero con una predicción un poco rara, luego me dio la contraportada para hacer columna 5 días por semana. También me dio oportunidad para hacer otras cosas que me gustan mucho, que es como investigación. En aquella época, como reportero colaborador de Público, saqué el caso Fundescam, por ejemplo, que luego fue clave en toda la financiación del PP de Madrid. Eso es una exclusiva que sacamos Alicia Gutiérrez y yo en esa etapa. El señor Félix Monteira solo permanecerá un año como director de Público al ser nombrado por el gobierno del señor Zapatero secretario de Estado de Comunicación. El fantasma de la gubernamentalización volvía a aparecer así sobre el diario Público. Cuando a Félix Monteira salta de director del periódico a director de comunicación, bueno, secretario de Estado del gobierno de Zapatero, y la gente dice, eso demuestra la vinculación.
Hola, buenos días. La Sexta Noticias les puede adelantar a esta hora, a las 11 menos 10 de la mañana, en primicia, importantes cambios en el equipo de comunicación del presidente del Gobierno. Nieves Goicoechea, hasta ahora secretaria de Estado de Comunicación en la Moncloa, deja su cargo tras 2 años en ese puesto. La Sexta les puede avanzar también quién le va a sustituir. Será el periodista Félix Monteira, actual director del Diario Público. Monteira tiene 58 años, es también periodista y actualmente dirige el Diario Público. Este nombramiento está previsto para mañana en el Consejo de Ministros, pero se lo acabamos de contar aquí en exclusiva. Entiendo que a ustedes les hizo menos gracia ese salto, digamos, que establecía un vínculo entre... Bueno, pero Félix Monteira no fue ni siquiera el primer director del periódico. El segundo, que el primero era escolar. Sí, sí. O sea, bueno, pues Félix se hizo este cambio, pues oye, no podíamos hacer nada más. A nosotros no sí nos fue muy mal que hiciesen el cambio, la verdad. Porque teníamos un director y dejamos de tenerlo. En ningún caso, digamos, se podía vender la idea de, mira, pues así el señor Monteira fue el interlocutor en el gobierno de Mediapro, nada por el estilo. No, nada, en absoluto, cero. Con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Y yo creo que con Félix me hubiese entendido bien. Lo que pasa es que en aquel momento, pues imagínate, yo tenía 31 años y era exdirector. Me acaban de cesar. Además, acababa de nacer mi hijo, ese era el pobre que lo sacaba de las manifestaciones. Y me dicen, ahora quieres quedarte de segundo con otro jefe distinto al que no conoces en una redacción que has montado tú. Y dije, pues mira, no.